Hola, bienvenidos a este vídeo Polimedia donde vamos a hablar de desinformación y ciberinteligencia. Abrimos con una frase clásica, tan clásica como que es de Publio Sirio, que nos decía: los oídos toleran mejor las injurias que los ojos. Enseguida entenderéis el sentido de esta frase con lo que nos viene encima. Vamos a tener dos breves objetivos dentro de este también breve vídeo. El primero va a ser enumerar los objetivos tras las campañas de desinformación y el segundo, enumerar las categorías de la inteligencia sobre las amenazas cibernéticas según su ámbito de actuación. Bueno, pues vamos a empezar dando un pequeño índice, un pequeño listado de contenidos de lo que vamos a ver, y va a ser tan breve como breves son los objetivos. En el primero hablaremos de las campañas de desinformación, de cuáles son sus objetivos, y en el segundo sobre la inteligencia sobre amenazas cibernéticas. Y cerramos, evidentemente, con un apartado de conclusiones. Bueno, pues vamos a ello. ¿Cuáles son los objetivos principales tras las campañas de desinformación? Hay que tener presente que la desinformación, aunque en su mayoría sea generada por ciberdelincuentes, por trolls de Internet y por demás actores nada fiables, en muchos casos también son los propios estados quienes inician y propagan esas campañas de desinformación. Uno de los casos más cercanos que tenemos en el tiempo está en Rusia, quien desde que se inició el conflicto bélico con Ucrania no ha dejado descansar los servicios de inteligencia y grupos organizados no dependientes del gobierno para producir dichas campañas y así cubrir varios objetivos. Y hay que decir que la inversa también por parte de la OTAN y de Ucrania sobre Rusia. Así pues, debido al riesgo que suponen las campañas de desinformación, vamos a describir brevemente en qué consisten y cuáles pueden ser esos objetivos que se esconden entre las mismas. Yo aquí te planteo una posible tarea que busques por tu cuenta otros objetivos, además de los que yo te voy a enumerar. Bueno, pues empezamos. Primero, muy extendido, un nombre muy popular, todo el mundo ha oído hablar del fake news. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, se trata en realidad de noticias falsas sobre una empresa, sobre una entidad, sobre un país, una persona, un conflicto, lo que sea. El objetivo puede ser cualquiera: una persona física, una persona jurídica, un suceso determinado en el tiempo, un hecho, y se configura hábilmente de manera que el lector que lo ve, pues le resulta que esto es algo veraz e incluso puede inducirle a ser cómplice de alguna manera compartiéndolo y opinándolo sobre la misma, aumentando la interacción y el algoritmo de la plataforma donde se ha alojado para que se detecte que es algo de interés y por tanto se divulgue más. El medio de propagación puede ser desde un simple SMS, un correo electrónico, las apps de mensajería instantánea tipo Telegram, WhatsApp, etcétera, una página web, foros y sobre todo las redes sociales. La red social suele ser la vía más óptima para su rápida difusión por cómo funcionan los llamados filtros de burbuja dentro de ellas. En cuanto a su formato, pues los hay de todo tipo: escrito, visual, vídeo, audio, etcétera. Bueno, vamos con el segundo. El segundo son los llamados deepfakes. Es una variante de la anterior, es una variante de la fake news y, bueno, pues mediante una inteligencia artificial generalmente se genera una imagen que se corresponde con la apariencia de una persona normal y se le dota de movimiento y sonido, lo que recrea una imagen de apariencia real con el desarrollo tecnológico actual, muy difícil de distinguir de la persona real ante un ojo que sea poco experto. Por esto, ante un gran sector de la población, pues puede llegar a creer que está viendo realmente al presidente de los Estados Unidos declarando una guerra con otro, cuando realmente esto no ha sucedido, sino que se ha recreado mediante una inteligencia artificial con fines maliciosos. Hay otra variante que incluye emular con un nivel muy alto de precisión la voz de una persona. Bueno, tan solo es necesario prefijar un texto y la inteligencia artificial se encarga de que parezca que la persona cuya voz se está regenerando ha pronunciado estas palabras, y esto evidentemente pues sirve tanto para campañas de phishing como para determinados delitos que todos tendréis en la cabeza producidos mediante Internet. Bien, el último de los objetivos, el último de los que yo destaco, y os decía que os invito a que busquéis más, son los bulos. Y aquí puede quedar un poquito de duda. Esto no es lo mismo que una noticia falsa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre las noticias falsas y los bulos no solamente está en la finalidad de la creación, sino también en cómo se elaboran. Los bulos manipulan la realidad, escogen ciertos fragmentos de la realidad, es decir, no es todo falso, hay partes reales, pero se manipula y a raíz de estas pequeñas perlas de verdad se genera una mentira, se generan argucias basadas en el engaño para que se capte el interés del usuario que está detrás. Bueno, nos vamos a la segunda parte y es cuando vamos a hablar de lo que es la inteligencia sobre amenazas cibernéticas, o en otras palabras, cómo convertir los datos de inteligencia
sobre amenazas informáticas. La inteligencia de amenazas aplicada a la ciberinteligencia opera sobre las amenazas que se encuentran en el ciberespacio o aplicadas a las tecnologías. Esto quiero decir, comprende todo lo que es el ámbito digital. Para ello, pues mediante la recopilación de muestras y evidencias de las ciberamenazas detectadas, como las que hemos mencionado antes en este mismo vídeo, posteriormente se ejecuta un análisis que sirve para mitigar las vulnerabilidades existentes, detectar posibles riesgos y mejorar las medidas de protección de manera que ante un ciberataque los daños y consecuencias tengan el menor impacto posible. Asimismo, la inteligencia de amenazas o Threat Intelligence puede ejecutarse en sentido técnico, en sentido táctico, en sentido operativo y en sentido estratégico. ¿Cómo? Pues vamos a ver un poquito de cada una de ellas. En sentido técnico, pues como el propio nombre indica, opera sobre los medios técnicos del ciberdelincuente, del grupo de cibercriminales o del ciberadversario a la hora de lanzar los ciberataques. Conociendo los medios técnicos puede descifrarse cómo se configuran y se desarrollan los ciberataques y así anticiparse a los mismos implementando estructuras defensivas. Incluso se puede generar una propia contraofensiva más especializada, por lo que en este contexto los términos son más informáticos, valga la palabra. En sentido operativo es que se desenvuelve o activa ante ciberdelincuentes que pueden ocasionar en un momento concreto, enfocándose solo en él y analizándolo pormenorizadamente. Y ahora yo te reto a que busques alguna noticia que responda a alguna de estas dos categorías que acabamos de mencionar. Pero quedan dos más, queda la categoría táctica y la estratégica. La táctica hablamos de desarrollar un análisis en profundidad, de manera que se analizan los riesgos existentes, el impacto sobre los distintos tipos de ciberamenazas, la probabilidad de que se den ahora o en el futuro y calibrar el impacto del daño y la repercusión que podamos llegar a tener. En el sentido estratégico, pues como vemos, todas estas tipologías pues pueden emplearse en un mismo contexto, pero todas se complementan y se fomentan en un entorno de seguridad, de alerta temprana y de respuesta. En base a la identificación, seguimiento y creación de estrategias a corto, medio y largo plazo, pues nos servimos de esta metodología de técnicas, de herramientas especializadas que se ejecutan por profesionales experimentados en lo que se da a llamar la inteligencia de amenazas. Y concluimos ya con estas dos breves conclusiones. Recordamos que los objetivos principales de las campañas de información son fake news, deepfakes y bulos, y recordamos que las categorías según el ámbito de actuación en inteligencia sobre amenazas cibernéticas serían la técnica, la operativa, la táctica y la estrategia. Y eso es todo. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.